todavía un problema serio con el aire. Sí tenemos un problema bastante serio de pérdida de suelo y de capacidad productiva en los suelos, porque tenemos una orografía, sobre todo en el norte, que no ayuda mucho, muy quebrado, pero el agua es punto y aparte. Y parte del problema, como dice Maru, es que ni siquiera tenemos datos muy confiables, muy actualizados. Entonces, estamos hablando un poquito al aire, ¿no? Incluso de cómo vivimos, de lo que vivimos, pero científicamente es difícil poder obtener un índice si no tenemos esos datos de dónde, ¿no? En cuanto a calidad, disponibilidad y accesibilidad, que son tres cosas que tenemos que tomar en cuenta con respecto al agua. Ahora, ahí también hablabas de la parte de marginación social, es decir, ahí es donde entra más tu campo, ¿no? La parte social, decías que hay muchos proyectos en Puebla de sustentabilidad, pero sí. ¿Cómo amarra esto ahí? Bueno, en primer lugar, bueno, coincido que es el agua. Yo creo que el tema del agua es la clave del futuro, en tanto se apoyen proyectos con base social bien organizada. Eso es lo que me parece fundamental. En alguna época se pensó en grandes obras hidráulicas, las grandes presas, los grandes distritos de riego, y esto es algo que en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos están desmantelando las presas, porque ya se dieron cuenta que esa política desajustó las dinámicas de los ecosistemas, tanto río arriba de la presa como río abajo. Entonces, esta política de grandes obras, de mega obras, va en desuso, y en ese sentido recuperar entonces o construir una política de pequeñas obras de captación de agua de lluvia a nivel urbano, urbano y rural. Eso es muy importante. En Puebla tenemos una experiencia muy interesante en la zona del Valle de Tehuacán. Es una organización que lleva más de 25 años trabajando, que se llama Alternativas de Procesos de Participación Social, en donde han logrado desarrollar, digamos, una estrategia de reactivar manantiales que estaban secos en muchísimas comunidades de la Mixteca. ¿Cómo lo hacen? Regenerando barrancas. Y regeneran barrancas construyendo bordos de retención. Son sitios, como dice Maru, muy áridos. El estado de Puebla es muy árido, pero cuando llueve es una lluvia torrencial, entonces hay unos escurrimientos muy fuertes que durante ciertas horas corren, pero luego ya otra vez queda seco. Entonces lo que se hace con estos bordos de retención construidos en las barrancas es detener esta agua que viene, estas avenidas de lluvia que vienen con muchas partículas de tierra disueltas, y se va sedimentando, van deteniendo el sedimento y se va regenerando la barranca. Espero haber sido claro. Sí. Esto se ha logrado, y automáticamente, entre comillas, manantiales o pozos de agua que estaban cerca de estas barrancas vuelven a tener afluencia de agua. Esto lo ha desarrollado Alternativas desde hace ya muchos años, y son pequeños proyectos, vuelvo a decir, discretos, sencillos, hasta baratos, con mucha participación de los habitantes de esas localidades. Me tocó hacer la evaluación hace 5 años, me parece, de ese proyecto, y en ese entonces había poco más de 500 comunidades beneficiadas en diferente medida por esta organización. Bueno, fíjate, si el agua es de los temas centrales, como que sí se antoja que a nivel municipal, por ejemplo, y a nivel del Estado y bueno, del país, los reglamentos de construcción obligaran a la conservación del agua, que digo, sabemos esos, te acuerdas del ecocreto, ¿no? Este material que es muy duro, pero que es permeable, que desarrolló un arquitecto de joven, muy joven, pues como más o menos de mi edad, ¿no? Y entonces, y que transmine el agua y se resarcen los yacimientos. ¿Sería por ahí? ¿Reglamentos? ¿Qué hay con eso en el municipio? ¿No que se pongan las pilas? Yo más bien diría que no hay. Ajá. Porque hablando un poco de lo que estábamos diciendo hace rato del plan de ordenamiento, fíjate, en Puebla, en el municipio, había más de 20 cuerpos de agua superficiales, de manera natural, que no solamente servían como zonas de absorción e infiltración, sino también como zonas reguladoras para evitar inundaciones. Eran prácticamente cubetas que recogían el agua y servían para regular.
Y lo que ha pasado es que la mancha urbana se las comió. Exacto, sí. Entonces, ahora tenemos problemas de inundaciones porque esa agua finalmente tiene que buscar algún lugar donde estar, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, se tendría que aplicar una política de construcción que respetara estas zonas de recarga y de regulación hídrica del municipio. Bueno, pues son algunos ejemplos de lo que se puede hacer, donde hay mucha vulnerabilidad. Claro, la parte de ponerle piso de cemento a las casas, ¿no?, que se supone que es de los temas muy importantes, incluso para enfermedades, como se ha visto recientemente, sería otro de las prioridades. Le damos una última vueltecita, tenemos 2 minutos para despedir el programa. Maru, ¿algún último comentario? Bueno, una de las cosas que estamos tratando de hacer de manera interuniversitaria, y que podríamos quizás retomar después, es un observatorio ambiental. Estamos participando la Ibero, la UPAEP y la UAP. Y vamos a presentarlo el 5 de junio en un congreso en el Complejo Cultural Universitario. Y la idea es como empezar a medir estas cosas para ver hacia dónde evolucionan. Es muy difícil desde la metodología, que en eso es en lo que hemos estado trabajando, y de hecho tomamos agua como el primer módulo. Entonces, esto es algo que yo creo que las universidades pueden seguir participando y va a ser algo importante. No, pues suena muy bien. Tenemos 1 minuto, más bien, entre todos 1 minuto, 15 segundos, 20 segundos. Un último comentario. Bueno, yo centraría la atención en que las universidades tienen que tener un papel cada vez más activo en la resolución de los problemas ambientales. ¿En qué sentido? Acompañar, documentar, apoyar procesos de organización ciudadana en términos de asistencia técnica, tecnologías adaptadas a las condiciones locales. Yo creo que es una de los puntos de responsabilidad de nuestras universidades. Muy bien, pues nos tenemos que ir. Claudia, nos dijiste más o menos por dónde, que hay que cambiar allá. Perfecto. Y yo quisiera agradecerles a la maestra Claudia Iglesias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Al contrario, muchas gracias. Benjamín Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y María Eugenia Ibarrarán, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo su preferencia y les invitamos a estar en la próxima edición de su programa CEI en Contexto. Buenas noches.